puedes cantar así? ¿Cómo puedes cantar así? No, yo ya me desmayé 3 veces. Tini vuelve y explota todo. Tini está presentando su propio festival que se llama Futura. Ha sido un suceso, se vendieron todas las entradas, no queda nada. Explotó todo, estuvo haciendo rueda de prensa, vuelve a cantar y en esta oportunidad vamos a ver un momento muy especial que compartió con su padre en Morphy cantando la canción Pa. Vamos a estar analizándola por primera vez en vivo porque hemos visto el disco, así que sin mucho más vamos a ver con qué nos encontramos. Antes que nada, si te gustan estos videos te puedes suscribir a este canal, me serviría muchísimo. Activa la campanita, ponle un me gusta y déjame acá abajo alguna recomendación para un próximo video. A ver con qué nos encontramos. La canción para tu papá en ese disco y me imagino que es súper especial porque te dijeron lo peor en ese momento. Horrible. ¿Se acuerdan de esa época? Ella estaba haciendo los campos de polo. Y creo que ahí fue cuando la empezamos a reaccionar, no me acuerdo. Que podía pasar y bueno, ahora está tu viejo acá tirando chistes sobre el futuro, sobre el Qué locura festival, eso. sobre Futura. Y bueno, queremos Qué escuchar lindo. un poquito, si tenés ganas también, ¡Vamos! Obvio. de esa canción tan importante. Obvio. Ay, qué emoción. Obvio. Vamos entonces con Pa. Dale. Me acuerdo que cuando la vimos acá fue, no sé si no fue la primera. La emoción, vayan a ver ese video. Fue tan lindo. Mirá lo que es ese estudio. La 1. Qué lindo. Hoy tengo un nuevo miedo que antes no tenía. Fumé de marzo, dijeron que te perdía. Estaba a tu lado, pero ya falta me hacías. Juro por Dios decirte adiós no me salía. Yo creo particularmente que este es el formato que más le sienta a esta canción. Tini sabe perfectamente cuándo utilizar los recursos vocales, hasta esto de la modulación. Y fíjate que ella cuando mete efectitos, cuando mete el vocal fry, cuando hace una voz muy suspirada, con mucho escape de aire, no pierde la afinación. Entonces, en pos del estilo, de la expresión, del carácter, no se le va lo más importante que es la afinación, que es lo que suele pasar cuando un cantante quiere meter un efecto, pero no tiene técnica. Todo el mundo preguntando cómo estás. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Yo deseando estar en el lugar que estabas. El mundo seguía girando, pero no para mí. Pensando en todo lo que aún siempre fuiste tú, lo mejor de mí. Me enseñaste a amar, amándome a mí. Fíjate cómo va creciendo en intensidad, pero no zarpada. Lo tira más para lo nasal, un poquito para que cobre más presencia. Cómo se va desde lo plano y suspirado hasta la punta. En todo lo que aún Queda por vivir. siempre fuiste tú, lo mejor de mí. Me enseñaste a amar, amándome a mí. No podía aceptar despedirme así. Por eso de rodillas pedí por un ratito más. Porque sigues aquí. Porque entre tanta gente nadie me hace tan feliz. Y fíjate que se va para afuera, pero no se descontrola. Tiene muy claro la técnica, tiene muy claro el manejo de su voz. Pero acá está como esa calidad de la que yo hablo siempre, que el artista cuando puede mezclar esto de poder hacer efectos, de poder crear un ambiente con los recursos, con las herramientas de efectos vocales, sin perder la técnica, porque la técnica la tenés que tener para despreocuparte de eso mismo, para poder expresar, meter recursos, efectos sin pensar en la técnica, que esté naturalizado. A eso voy. Y si un día te vas, nunca te vas a ir. Porque cada momento que me diste vive en mí. Porque soy parte de ti. Ahí está el padre. Porque soy parte de ti. Quería que lo escucharas de mí, no de un tercero. Busqué palabras para decirte, pero se escondieron. Yo escrito canciones de amor, pero nunca el primero. Y tú desde el 97. Y entre tus brazos yo prendí Los brazos de ti. Vive en mí. Porque soy parte de ti. Toda la zona hablada. Toda la zona hablada. Oh, oh, oh. Sí, está bien. Wow. No sabía que esta era la zona. Ok, puede ser mezzo. ¿Alguien sabe la tesitura de Tini? Supongo que es mezzo, Porque soy parte de ti. Quería que lo escucharas de Esa mí, me no de gustó. un No es 100%, o sea, sí, 100% acústico, digamos, pero tiene ciertos efectitos que están buenos, como Soy esto. parte de ti.
Quería que lo escuchara ¿Cómo ese de mí, glitch? no de un tercero. Busqué palabras para decirte, pero se escondieron. Yo he escrito canciones Qué fuerte, qué fuerte. nunca el primero. Qué fuerte. Y tú desde el 97 sabes que te quiero. Y entre tus brazos yo aprendí a arriesgarme. En otra vida tú fuiste mi ángel. Y en esta city ya no hay Buenos Aires. Me enseñaste de todo, pero Vos sabés que desde que pasó, lo que pasó, desde que reaccioné por primera vez a sus videos acá, a este disco, Un Mechón de Pelo en realidad, o sea, no, descubrí a una persona maravillosa. O sea, de verdad. Y siento que hay que decirlo, porque no abundan estas cosas, chicos. Ella, el equipo que tiene, es maravilloso. Es un ambiente muy lindo. Y también el ejemplo este de que hay que a veces poner un parate, ¿me entendés? Como decir, no, bueno, no. O sea, no, hay que priorizar otras cosas porque también hay cosas que no la puede hacer alguien por vos. Y las tenés que hacer vos para vos, porque también el que puede haber un montón de gente a tu lado, todo lo que vos quieras, pero el que va a estar con vos para siempre va a ser vos. O sea, literalmente es así. Entonces esto de priorizar, ponerle atención a algo que no te está dejando poder disfrutar o gestionar tu día a día, es súper necesario. Y que una persona tan masiva, con todo el peso que puede cargar una persona con tanta masividad en la espalda, de cosas que se le ponen por transferencia, digamos, porque su trabajo tiene como consecuencia la fama. Porque también eso es una cosa, o sea, su trabajo de cantar es el entretenimiento, que la gente se identifique, bla, pero la fama es una consecuencia. Entonces a raíz de esa consecuencia vienen cosas que vos no sabés si querías tenerlas encima. Y tener esa valentía también de decir, paro el tiempo que necesite y arranco y vuelvo con todo, me parece súper valorable. Todo lo que vos hagas a partir de ahí va a tener un valor distinto. siempre fuiste tú lo mejor de mí. Me enseñaste Jodeme. a amar. No podía aceptar despedirme así. Y por un ratito más, porque sigues aquí. Porque entre tanta gente nadie me hace tan feliz. Y si un día te vas, nunca te vas a ir. Voy a Porque morir. cada momento que me diste vive en mí. Porque soy parte de ti. ¿Cómo puedes cantar así? ¿Cómo puedes cantar así? No, yo ya me desmayé 3 veces. Soy parte de ti. Porque soy parte de ti. Dale. ¡Ay! ¡Qué bien! Soy parte de ti. Vos sabés que la siento hasta como más consolidada vocalmente. Se siente la voz súper plena, se siente súper segura. Hay un poco de autotune, pero a nivel estético, como por. Yo siento, ¿viste ese glitch? Yo siento que es un poco la estética del disco. No siento que le quede mal, pero también aclarar que el autotune no te estabiliza la voz, sí te estabiliza el pitch, o sea, el tono, la nota que estás haciendo, la afinación, pero no el flujo de aire, la colocación. Eso lo hace el cantante. Es lo que me parece importante decir siempre. Pero se la siente con la voz súper plena, súper. Soy parte de ti. Porque soy parte de ti. ¡Qué lindo! Hermoso. Hermoso. Bueno, todo, yo creo que. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué hermoción! Es la primera vez que yo la veo así en vivo. La fui a ver en vivo, obviamente, que la rompió en Un Mechón de Pelo. Un frío, me acuerdo que un frío tremendo. Pero es la primera vez que yo la puedo escuchar acá con plena atención en su voz, porque se escucha perfecto por línea, entonces como que se siente bien todo. No sé si no me había percatado antes yo o ahora la estoy escuchando así, con una potencia en la voz tremenda, pero con control, que no es fácil tener potencia y poder controlarla. Pero me dejó de cara con la potencia, eso, ahí me volvió loco. O sea, lo que estoy seguro es que volvió 100 veces más potente. Y la estoy escuchando, o sea, ahora la escucho. Un Mechón de Pelo me lo di vuelta, me lo sé de pe a pa. Lo que yo he exprimido ese disco no tiene nombre, en loop. Si les gustó este video, les gustan este tipo de videos, se pueden suscribir a este canal. Activen la campanita, acá abajo les voy a dejar un link en los comentarios con el video original para que lo vayan a ver sin mis interrupciones. Y ahora sí, gracias por haber llegado hasta este momento del video, como les digo siempre que para mí es un montón, les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Besos.